Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Alabanza y gratitud. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leamos el versículo 8 que nos introduce al párrafo titulado El propósito de Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo quiso pronunciar ante todo una expresión de acción de gracias al Señor, sin el cual todo, absolutamente todo, este sublime asunto del Evangelio que va a comenzar a desarrollar, hubiera sido real y absolutamente imposible. Como la iglesia en Roma se había formado hacía ya un tiempo, las noticias acerca de ellos se habían divulgado por todo el imperio y era un hecho bien conocido que muchos de los ciudadanos de Roma se habían convertido a Jesucristo. Había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, así que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Cabría preguntarnos como creyentes del tiempo presente acerca del impacto y alcance de las noticias sobre nuestra fe en nuestro entorno social. ¿Cuánto impacta nuestro entorno el hecho de que nosotros seamos cristianos? ¿Realmente produce un gran impacto en la vida de los demás, tal cual era el caso de los creyentes de Roma a los cuales Pablo elogia aquí? ¿Seremos dignos de un elogio similar como hijos de Dios, allí donde el Señor nos puso para hacer un testimonio a su nombre? Calvino comenta lo siguiente: lo primero digno de mención es que Pablo recomienda tanto su fe, que implica que fue recibida de Dios. Aquí se nos enseña que la fe es un regalo de Dios para acción de gracias en un reconocimiento de un beneficio. El que da gracia a Dios por la fe confiesa que proviene de Él, y dado que descubrimos que el apóstol comienza sus felicitaciones con acción de gracias, háganos saber que por este medio se nos recuerda que todas nuestras bendiciones son los obsequios de Dios. También es necesario acostumbrarse a tales formas de hablar, es decir, a hablar con gratitud y alabanzas a Dios para que podamos ser conducidos más plenamente a despertarnos en el deber de reconocer a Dios como el dador de todas nuestras bendiciones y estimular a otros para que se unan a nosotros en el mismo reconocimiento. Si es correcto hacer esto en pequeñas cosas, cuanto más con respecto a la fe. Tenemos aquí además de un ejemplo de que se debe dar gracias a través de Cristo, de acuerdo con el mandato del apóstol en Hebreos 13:15, en la medida que en su nombre buscamos y obtenemos misericordia del Padre. Leemos el texto citado por Calvino: sí que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esta confesión continua de gratitud y alabanzas a Dios por el don de la fe que reciben los redimidos y por todas las cosas en general es muy similar a lo dicho por Pablo a los creyentes de Colosas. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él al Dios, el Padre. Y también se asemeja a lo dicho a los romanos más adelante. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Y también es similar a lo dicho por Pedro a sus lectores. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. ¿Es esto similar a lo que ocurre en su vida como hijo de Dios, como un adorador de aquel que le salvó? Si Dios le salvó por medio de Cristo, ¿le alaba y le agradece de continuo por medio de Cristo?
Es su vida y no tan solo sus palabras y cánticos una verdadera alabanza a Dios por su salvación tan grande. ¿Se ha detenido a pensar en cuánto afectaría su vida, sus actitudes y emociones, su manera de ser y de actuar, el hecho de vivir en esta alabanza y gratitud continuas al Señor? ¿Podría en este día y todos los días vivir en una permanente alabanza y gratitud a Dios por medio de Jesucristo? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.